hablaremos acerca de shock. Vamos a ver cuál es el concepto de shock. El shock es una disminución de aporte de oxígeno a nivel de los tejidos, en especial cuando hablamos de disminución de oxígeno a nivel del sistema nervioso central, cuando disminuye oxigenación a nivel del sistema nervioso central, produce una pérdida de conocimiento. Entonces, vamos a ver cuáles son diferentes tipos de shock y cómo se produce. Vamos a hablar sobre fisiopatología de shock. Pero antes debo mencionar algunos conceptos importantes. A nivel cardiovascular, nosotros tenemos esos componentes. Tenemos el corazón y tenemos los vasos sanguíneos. Entonces, el corazón funciona como una bomba que puede enviar la sangre hacia vasos sanguíneos. Junto con sangre, recuerden que unido a hemoglobina, el oxígeno también puede viajar y llega a nivel de los tejidos con diferentes células. Ocurre la entrada de oxígeno a nivel celular, se consume el oxígeno a nivel intracelular y se libera el CO2. Ahora, ¿cuáles son los componentes importantes para poder entender el concepto de shock? Primero, tenemos que saber el concepto de gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. Tenemos más o menos alrededor de 5 litros por minuto. Otro componente es la volemia. ¿Qué es la volemia? La volemia es la cantidad total de sangre, volumen total de sangre, que es más o menos también 5 litros de una persona de 70 kilogramos. Y otro componente es la capacidad circulatoria. ¿Qué quiere decir capacidad circulatoria? Es la capacidad de todos los vasos sanguíneos para contener la sangre, que eso es también más o menos 5 litros. Cuando haya una discrepancia o un desequilibrio entre esos tres componentes, cuando haya una dificultad, un cambio, una discrepancia entre esos tres componentes, nosotros vamos a encontrar el shock. O sea, el paciente va a presentar shock. Entonces, vamos a ver cuáles son los casos que pueden producir shock. Vamos a revisar. Caso número 1. Número 1. Cuando hay una disparidad entre la capacidad circulatoria y el volumen. Quiere decir que si a nivel circulatorio yo tengo el corazón aquí, medio, ese es corazón, y tenemos 5 litros de sangre aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a suponer que ocurre una hemorragia. O sea, el paciente comienza a perder sangre. ¿Cuál de esos tres componentes que mencionamos aquí comienza a disminuirse? La volemia. Entonces la volemia comienza a disminuir.
Entonces habrá una disminución de volemia, pero la capacidad circulatoria se queda igual y también el gasto cardíaco se queda igual. El único que cambia es la volemia. Ese cambio, esa disminución de volumen sanguíneo puede producir una disminución de gasto cardíaco, y cuando disminuye la cantidad de sangre que bombea el corazón, eso provoca una disminución de la presión arterial y eso termina en shock. A ese tipo de shock, a ese tipo de disminución de aporte de oxígeno a nivel de los tejidos, nosotros llamamos shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque hay una disminución de volumen de sangre. Otro tipo de shock se produce, entonces ese es el número 1. Vamos con el número 2. En esa situación, volumen de sangre es normal, volemia es normal, 5 litros. La capacidad circulatoria es de 5 litros. Pero ¿dónde comienza el problema? El problema está a nivel cardíaco. O sea, tengo un paciente que tiene fallo de bomba, tiene fallo de bomba cardíaca. Quiere decir que su corazón no está bombeando de manera correcta. Entonces, ¿cuál de esos elementos que mencionamos aquí, en este caso, está fallando? Está fallando el gasto cardíaco, o sea, el bombeo de sangre. Entonces podemos decir que aquí tenemos un tipo de shock cardiogénico. Tenemos un shock cardiogénico. Entonces, en shock cardiogénico, la capacidad circulatoria es normal, el volumen de sangre, la volemia es normal, pero el corazón está fallando, entonces no puede bombear la sangre de manera correcta. A ese tipo de shock llamamos shock cardiogénico. Número 3. Vamos a ver. En este caso, el corazón está bien, no hay falla cardíaca, o sea, tenemos el bombeo de sangre correctamente, el gasto cardíaco. Volemia es de 5 litros. Pero ¿qué sucede? Hay un problema a nivel de la capacidad circulatoria. ¿Qué quiere decir? Que capacidad circulatoria se altera. Vamos a dibujar esto. El corazón está bombeando bien la sangre. Pero ¿qué sucede? Los vasos sanguíneos ahora tienen una alteración en la capacidad circulatoria. ¿De qué manera? Vamos a suponer que ese es el corazón. De pronto aumenta la capacidad circulatoria. O sea, ocurre una dilatación, para decirlo de alguna manera. Ocurre una dilatación y hay un aumento de capacidad circulatoria. Eso produce una disparidad, un cambio, un desorden a nivel de esos 3 elementos y también produce ¿qué? Shock. Vamos a suponer que aquí antes había 5 litros, pero con esa dilatación ahora la capacidad circulatoria aumenta, por ejemplo, a 7 litros. Y esa alteración se llama, ese tipo de shock donde capacidad circulatoria se altera, se llama shock distributivo. Entonces, a ese tipo de shock nosotros llamamos shock distributivo. Hay diferentes tipos de shock distributivo. Podemos hablar, o sea, todos esos shocks que aumentan la capacidad circulatoria. Entre esos shock distributivos podemos hablar de shock anafiláctico.
anafiláctico. ¿Qué es el shock anafiláctico? Eso ocurre cuando hay un proceso de alergia o cuando hay un desencadenamiento de sistema inmune. Vamos a suponer que en el cuerpo entra una sustancia extraña, como la penicilina. Una persona que tiene alergia a penicilina. Esa sustancia entra y a nivel de los mastocitos, esas células tienen unas inmunoglobulinas tipo IgE. Cuando esa penicilina entra, o puede ser picadura de una abeja, o puede ser polen, o cualquier sustancia ajena, extraña para el cuerpo, que el paciente tiene alergia a esta. Entonces esa sustancia se une con inmunoglobulina G y ¿qué provoca? Provoca una ruptura de mastocito. Esa ruptura de mastocito hace que las sustancias mediadores que están dentro del mastocito, en este caso histamina, se libera. La liberación de histamina se traduce como, puede producir una vasodilatación. Como mencionamos aquí, miren, vasodilatación, y esa vasodilatación aumenta la capacidad circulatoria y eso puede llevar a un shock, pero es un shock distributivo tipo anafiláctico, ¿ok? Entonces, otro tipo de shock distributivo podemos mencionar a shock neurogénico. Shock distributivo, pero tipo neurogénico. ¿Qué ocurre en shock neurogénico? Es un tipo de shock donde se desencadena algún trastorno neurológico, por ejemplo, un accidente, daño a nivel de la médula espinal, y eso puede llevar también a una vasodilatación, que esa vasodilatación también provoca un aumento de capacidad circulatoria y eso lleva a un shock en paciente. Otro caso de shock distributivo puede ser shock séptico. Podemos mencionar el shock séptico. El shock séptico, que lo vamos a ver luego, también se produce una vasodilatación y eso también produce un aumento de capacidad circulatoria y eso también produce shock. Ahora, por último, vamos a mencionar el número 4. Es un tipo de shock donde corazón está bien, bombeo de sangre está bien, la capacidad circulatoria está bien, volemia está bien, pero algo está fallando que puede alterar a todo eso. Ese componente se llama obstrucción. Vamos a explicar eso. Vamos a suponer, yo tengo el corazón que bombeando mi sangre a nivel de los vasos sanguíneos y tengo una obstrucción a ese nivel. Entonces, corazón bombea la sangre circula, no hay problema, pero cuando llega esa obstrucción, llega menos sangre a nivel cardíaco. Entonces, si llega menos sangre a nivel cardíaco, corazón bombea menos sangre y eso puede terminar en un tipo de shock. A ese tipo de shock nosotros llamamos shock obstructivo. Entonces, conocemos esos tipos de shock. Bien. A continuación, vamos a ver con detalles diferentes tipos de shock. Tenemos shock hipovolémico que mencionamos. Tenemos el shock hipovolémico.
¿Qué ocurre en shock hipovolémico? En shock hipovolémico, como dijimos que hay una disminución de volumen sanguíneo, eso puede ser secundario, a pérdida de sangre, que nosotros lo llamamos shock hemorrágico. En shock hemorrágico, por una hemorragia perdemos volumen total de sangre. Entonces, ese shock hemorrágico puede ser una hemorragia externa, también puede ser una hemorragia interna. En la hemorragia externa, nosotros podemos mencionar a casos de trauma, una trauma, por ejemplo, abdominal, donde hay una pérdida de sangre y que sangre se visualiza, ¿no? Trauma, una ruptura de hueso, una fractura ósea que está expuesto, y también puede ser un sangrado gastrointestinal. Ese tipo de hemorragia se llama hemorragia externa, donde nosotros podemos ver la presencia de sangre y que tiene contacto con el espacio exterior, ¿ok? Por ejemplo, en sangrado gastrointestinal, aunque la sangre está dentro, no se ve, pero tiene contacto con el espacio externo. Por eso es que se considera hemorragia externa. O una herida o cortante también puede producir sangre, ¿no? Sangrado, y ese es un tipo de hemorragia externa. Pero cuando hablamos de hemorragia interna, ese tipo de sangre está acumulado en alguna cavidad que no se ve a simple vista, y también que no tiene relación con espacio exterior. Por ejemplo, el caso de hemotórax, en caso de hemoperitoneo, hemotórax, la presencia de sangre en cavidad torácica, hemoperitoneo, presencia de sangre a nivel de cavidad peritoneal. En caso de embarazo ectópico, por ejemplo, cuando hay un embarazo, vamos a suponer que son las trompas de falopio, y aquí tenemos la cavidad uterina. Entonces, ahí tenemos un óvulo, tenemos espermatozoide, se une la espermatozoide con el óvulo y se forma el huevo, y ese huevo puede caer por ahí a nivel de la cavidad abdominal y produce un embarazo fuera de sitio llamado embarazo ectópico, y luego ese embarazo que está en desarrollo, ese feto que está en desarrollo fuera del útero, puede sangrar, y eso puede producir una hemorragia interna. Entonces, hablamos de shock hemorrágico, ¿no? Ahora, hay otra pérdida también de volumen, que es la pérdida de plasma, no sangre total, sino plasma. Por ejemplo, en caso de quemaduras, donde hay pérdida de plasma, y también en casos de dermatitis exfoliativa. Ese tipo de dermatitis donde hay una pérdida masiva de plasma por inflamación grave de toda la superficie de piel por descamación. Y puede ser, por ejemplo, por uso de un medicamento, puede ser una dermatitis atópica, etcétera, etcétera. Esos son dos casos donde nosotros tenemos no pérdida de sangre total, sino pérdida de plasma, que forma parte importante de sangre.
Número 3, podemos hablar de pérdida de fluidos y electrolitos. Pérdida de fluidos y pérdida y electrolitos. Entonces, en estos casos podemos hablar de diarrea, podemos hablar de vómitos, podemos hablar de poliuria, que es una diuresis muy aumentada. Podemos hablar de deshidratación severa por sudoración excesiva, y también podemos hablar de cialorrea, que es salivación excesiva, por ejemplo, en caso de mujeres embarazadas. Esos son los casos donde tenemos pérdida de fluidos y electrolitos. También podemos tener pérdida interna, la pérdida interna de esos fluidos, por ejemplo, en casos como ascitis, que es donde hay una disminución de la presión oncótica producida por proteína y salida de líquido por los vasos sanguíneos a nivel de la cavidad abdominal. También puede ser por obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal, acúmulo de líquido en los intestinos. Vamos a suponer que ese es el intestino, que haya una obstrucción intestinal. ¿Qué ocurre? Los heces fecales quieren caminar provocado por peristaltismo a ese nivel, pero ¿qué sucede? Hay una obstrucción y va a haber un aumento de la presión por detrás de la obstrucción, y eso hace que ese aumento de presión saca el líquido hacia fuera de los intestinos y puede también producir una pérdida de líquido. También en caso de pancreatitis, en este caso pueden perder hasta casos severos, pueden perder 30-40% de casos de pérdida de líquido. Podemos tener también otras causas ajenas a ese tema, pero podemos mencionarlo. Recuerden, esa es la pancreatitis. También casos como mencionamos anteriormente, como algún trastorno gastrointestinal. Pero con esto podemos concluir esa parte de shock hipovolémico. ¿Ok? Ahora, vamos con otro tipo de shock. Recuerden que mencionamos también, hay un tipo de shock que se llama shock cardiogénico. ¿Qué es el shock cardiogénico? En caso de shock cardiogénico, recuerden que mencionamos que el problema está a nivel cardíaco. Cuando hay un problema con arritmia, por ejemplo, vamos a mencionar una arritmia cardíaca. En caso de arritmia cardíaca, nosotros tenemos la taquiarritmia, cuando hay un aumento de la frecuencia cardíaca, y lo que tenemos la bradiarritmia, cuando hay una disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Recuerden que la frecuencia normal está entre 60 y 100 latidos por minuto. Entonces, cuando hablamos de taquiarritmia,
es cuando la frecuencia cardíaca está por encima de 100, bradiarritmia cuando está por debajo de 60, o sea, una disminución de latidos cardíacos. Ahora, ¿qué sucede en estos casos? ¿Por qué las arritmias pueden producir shock cardiogénico? Hay algo muy importante que debo mencionar aquí, es que el gasto cardíaco es igual la frecuencia cardíaca por volumen sistólico. El gasto cardíaco, la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto, depende de la frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Ustedes saben qué es frecuencia cardíaca, los latidos de corazón en un minuto. ¿Qué es volumen sistólico? Es el volumen que bombea la sangre en cada latido. Y si multiplico volumen de sangre que bombea el corazón en cada latido por los latidos en un minuto, entonces me da el gasto cardíaco. ¿Qué sucede? Cuando el corazón tiene los latidos, o sea, cuando se elevan la frecuencia cardíaca del corazón, ¿qué sucede? La elevación de frecuencia cardíaca aumenta la frecuencia cardíaca y eso cuando lo multiplicamos por volumen sistólico, eso quiere decir que aumenta el gasto cardíaco. O sea, mientras el corazón late más rápido, aumenta el gasto cardíaco, la cantidad de sangre que bombea el corazón. Esa es una regla común, pero es hasta un punto. ¿Por qué? Porque un latido de corazón, o sea, cuando hablamos de ciclo cardíaco, ¿qué es el ciclo cardíaco? Es la suma de sístole más diástole. Un ciclo cardíaco normalmente dura 0.8 segundos. Entonces, para sístole tenemos un tiempo de 0.3 y para diástole tenemos un tiempo de 0.5 segundos. O sea, quiere decir que 0.3 más 0.5 me da 0.8 segundos. Ese es el tiempo que dura un ciclo cardíaco. Ahora, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué sucede? Aumenta la frecuencia cardíaca, produce una disminución del tiempo de cada latido, o sea, disminuye el ciclo cardíaco. Vamos a suponer que el ciclo cardíaco tiene que disminuir. ¿Cómo lo podemos ver esto? Suponiendo que el corazón está latiendo 70 latidos por minuto, entonces sístole dura 0.3 segundos, diástole dura 0.5 segundos. O sea, la suma me da un ciclo cardíaco, un tiempo para ciclo cardíaco de 0.8 segundos. Ahora, cuando se eleva los latidos cardíacos, vamos a suponer que llega a 216 latidos por minuto, una taquiarritmia. ¿Qué pasa en el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco disminuye. Vamos a suponer de 0.8, ahora el ciclo cardíaco baja a 0.26 segundos. ¿Qué quiere decir? Que ahora sístole tiene que durar 0.2 y diástole 0.06. Como pueden ver, que cambio de sístole es muy poco y que lo que cambia más en cuando el tiempo es 0.06. Recuerden que diástole es el tiempo de llenado. Quiere decir, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, el tiempo de llenado cardíaco baja demasiado. Si el corazón no se llena bien, no se va a vaciar bien y eso provoca una disminución enorme de gasto cardíaco y eso produce ¿qué? Produce shock. Recuerden, eso produce shock. Quiere decir que una taquiarritmia puede producir una disminución del tiempo de llenado y disminución de gasto cardíaco y eso puede provocar shock. Ese shock se llama shock cardiogénico por taquiarritmia. Ahora,
en cuando bradiarritmia, eso era cuando aumentaba la frecuencia cardíaca. Pero la bradiarritmia también tiene sus consecuencias. Una disminución de la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco. Recuerden la fórmula de gasto cardíaco. Vamos a escribirlo aquí. El gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Una disminución grande de la frecuencia cardíaca disminuye el gasto cardíaco. Y esa disminución de gasto cardíaco puede llegar ¿a qué? Puede llegar a una disminución de flujo sanguíneo y eso puede disminuir la presión arterial y eso puede llegar a un shock cardiogénico. Entonces, ese dos componentes importantes de arritmias, taquiarritmia o bradiarritmia, puede terminar en shock cardiogénico. Ahora bien, otro tipo de shock cardiogénico es no relaciona con frecuencia cardíaca, sino con fuerza de contracción de corazón. En este caso, estamos hablando de un fallo de bomba. Quiere decir que el corazón no está bombeando suficiente sangre. El corazón no está bombeando suficiente ¿qué? Sangre. Si el corazón no bombea suficiente sangre, entonces habrá una disminución de la presión arterial. Entonces, ¿cuáles son los casos que el corazón puede fallar? Puede ser un infarto agudo al miocardio masivo o puede ser una cardiomiopatía. También puede ser casos de valvulopatía severa, como una regurgitación mitral severa. Todo eso puede producir un fallo de bomba a nivel cardíaco. Vamos a mencionar algo muy importante aquí. Vamos a mencionar algo muy importante. Mire, la presión de bombeo de sangre depende de qué? Depende de tensión por grosor por R. Vamos a mencionar esto. Miren, vamos a suponer que esa es la aurícula izquierda, esa es la válvula mitral. Aquí tengo la aorta, esa es la aurícula izquierda, esa es la válvula aórtica. Entonces, esa dimensión se llama R, ¿ok? Es el radio del ventrículo, ¿ok? Y la tensión, la T es la tensión que existe en la pared del ventrículo izquierdo y ese es el grosor del ventrículo izquierdo. Como pueden ver aquí, y esa es la presión de la sangre que sale de la aorta. Quiere decir que la presión por cual sale la sangre desde la aorta tiene una relación directa con la tensión de la pared y una relación directa con grosor de la pared del ventrículo izquierdo y una relación indirecta con el radio. Ahora, si yo tengo mi corazón con problema y comienza a tener una dilatación y vamos a tener una cardiopatía donde la pared del corazón se pone muy fino, una insuficiencia cardíaca, y se eleva el radio del ventrículo. Entonces, ¿qué será en cuanto a la presión? ¿Cómo podemos medir la presión? Podemos ver que la presión en este caso tenemos un aumento de ¿qué? De radio. Aumento de radio.
una disminución de grosor y una disminución de tensión. Esos dos disminuyen y el R aumenta. Entonces quiere decir que hay una disminución de la presión. Quiere decir que el corazón no va a poder bombear la sangre con suficiente presión. A esa ley nosotros llamamos ley de Laplace. Ley de Laplace nos indica, ley de Laplace nos indica que la presión por el cual el corazón bombea la sangre, o sea, la presión de sangre que sale de la aorta, depende directamente con la tensión de la pared, grosor de la pared, y tiene una relación directa con el radio del ventrículo. Cualquier elemento que provoca una alteración en estos valores, o sea, estamos hablando de un fallo cardíaco, puede provocar una disminución del gasto cardíaco, una disminución de la presión arterial, y eso puede provocar un shock, en este caso shock cardiogénico. En otro video hablaremos sobre shock distributivo y hablaremos sobre shock obstructivo, y de esa manera luego vamos a entrar explicando diferentes estadios de shock. Muchas gracias por su atención.